placenta y todo esto, hasta la 8ª semana el producto se denomina embrión, ya que es en esta etapa donde se van a formar todos los nuevos órganos y es donde ocurren diferentes procesos como la granulación, la gastrulación, mejor dicho, perdón, donde se producen las diferentes capas, como ser el endodermo, mesodermo, ectodermo, de donde van a provenir todas donde se van a formar los nuevos órganos, ¿no? Del nuevo ser. Y la fisiología fetal comenzaría, es un estudio, por así decirlo, una rama que se enfocaría en el estudio del producto a partir desde la 8ª semana de gestación. Y esto se ha visto importante porque se ha visto que el feto tiene una presión parcial de oxígeno de 4 a 5 veces menor que una persona adulta. Entonces, esto es de gran interés. Y esta rama, este estudio, por así decirlo, ha permitido la aplicación de nuevos métodos para intervenciones en algunos inconvenientes que se pudiera tener en el momento de la gestación, como ser la modulación pulmonar, donde se aplican los corticoides. Y hay una amplia variedad de métodos diagnósticos como la amniocentesis, petoscopía, ultrasonido, biopsia coriónica y la cordocentesis, que hoy en día permiten evaluar de manera directa al feto en todo su desarrollo gestacional. Entonces, hablando ya directamente sobre qué es lo que es la anatomía fetal, por este hecho, digamos, de que, como les decía, o sea, se han formado nuevos órganos y a lo largo de todo el desarrollo de la gestación, el feto va a ir cambiando y va a ir madurando y desarrollando todos sus nuevos órganos. Es como que no se tiene un concepto de que haya, Adelante. no hay una anatomía específica, por así decirlo, pero que de aún así tiende a tener la intención de ser una anatomía normal de un adulto, digamos, ¿no? Pero dentro de la anatomía fetal sí cabe destacar 5 componentes, que es el feto, que es el producto que está en desarrollo, la placenta, que es la interfaz de contacto entre el feto y la madre, el útero, o el claustro materno, que es el ambiente donde el producto se está desarrollando, el cordón umbilical, que es igual estructura que va a poder conectar entre la placenta y el feto en este caso, y la membrana amniótica, el saco amniótico, que va a ser un saco de recubrimiento se va a partir desde la cara fetal, de la placenta, que contiene el líquido amniótico y es donde el feto se está desarrollando. Y bueno, y como decía, si bien la anatomía del feto o sea, tiene el objetivo de desarrollar órganos para que se desarrolle una anatomía normal, común, que conocemos todos nosotros del adulto, sí hay una variación, mejor dicho, específica que se da en la circulación fetal. Y esto tiene como objetivo por el hecho de la hematosis, ya que sabemos que en el adulto la hematosis se produce a través de los pulmones. Sin embargo, en el feto la hematosis se produce a través de la placenta, y para que esta tenga un sentido, la organización del circuito tiene que sufrir unas modificaciones. Entonces, para poder comprender este circuito temporal, vamos a decir que la circulación va a empezar a través de lo que es la vena umbilical. La vena umbilical va a partir desde la placenta, va a atravesar el anillo umbilical a través de la pared abdominal del feto y va a llegar a lo que es al hígado fetal. Aquí donde ustedes pueden ver en el circulito, digamos, ¿no? Es donde al llegar al hígado fetal, primeramente esta vena umbilical tiene que dividirse en un seno portal o en un conducto venoso de Arancio, que es el denominado. El seno portal primeramente es el que va a tomar dos caminos, que va a poder distribuir la sangre a través del sistema porta hepático, a través del lóbulo izquierdo y derecho. Y lo que se denomina el conducto venoso de Arancio, que parte desde el círculo, por así decirlo, desde el que viene de la imagen derecha, va a ser como la prolongación de la vena umbilical, que va a poder conectar directamente hacia la vena cava inferior, evitando, por así decirlo, un paso, digamos, ¿no? El paso por el hígado, siendo el primer shunt o cortocircuito anatómico fetal. Ahora, justamente donde está el círculo en la imagen de su derecha, cabe destacar que también existe un esfínter, un esfínter del conducto venoso de Arancio, que está controlado por un tono vagal. Esto de suma importancia para controlar el flujo sanguíneo a través, según sea la demanda o la oferta del flujo placentario.
Y como ya decía antes, este conducto venoso de Arancio va a conectar directamente con la vena cava inferior. Sí, con la vena cava inferior. Como sabemos, también la vena cava inferior recoge sangre de los miembros inferiores y de algunos órganos abdominales. Pero se dice que existe un flujo laminar en este conducto que va no impedir totalmente, pero sí parcialmente, digamos, la mezcla de entre sangre rica en oxígeno que viene desde la placenta, digamos, y que evitaron, como les decía, una mezcla completa con sangre que presenta más dióxido de carbono que es proveniente de los miembros inferiores o de órganos abdominales. Entonces, una vez ya que esta sangre sigue avanzando hacia la aurícula derecha, en la aurícula derecha vamos a poder ver que va a existir una estructura anatómica denominada el agujero de Bottal, que es una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y para que el flujo vaya por este mismo sentido, existe otra estructura que se denomina la cresta dividens. Esta va a hacer que, como les digo, el flujo proveniente de la vena cava inferior pase directamente hacia la aurícula izquierda. De aurícula izquierda, como sabemos, van a también proceder alguna cantidad de sangre que vienen provenientes de las venas pulmonares, se dirigen hacia lo que es al ventrículo izquierdo y lo expulsa a través de la aorta ascendente, primeramente, y como sabemos del callado, donde ven esas tres estrellas, por así decirlo, esas tres estrellas en la parte superior de la imagen, van a tener una irrigación preferencial para lo que es el cerebro, el corazón y los miembros superiores a través del tronco nominado, carótida común, ¿no? Izquierda y la subclave izquierda. Entonces eso va a permitir, digamos, que estos órganos de arriba, o sea, los miembros superiores y estos órganos importantes como el corazón y el cerebro, tengan una irrigación preferentemente con sangre oxigenada. ¿Y qué pasa ya en el momento, al momento cuando la aorta se hace descendente? Como ustedes pueden ver en la misma imagen, ya no tiene ese tanto color rojo, o sea, es una forma esquemática de representar de que hay una mezcla venosa y esta mezcla de sangre, mejor dicho, proviene de lo que es de la sangre que no ha pasado de la aurícula derecha a la izquierda, sino que directamente de la aurícula derecha ha pasado hacia el ventrículo derecho y lo ha expulsado hacia el tronco pulmonar, pero con una mayor fuerza, o sea, la fuerza del ventrículo derecho en la vida fetal, la circulación pulmonar, por así decirlo, en la vida fetal tiene una mayor presión que la circulación sistémica. Entonces, esto va a hacer que el del tronco pulmonar pase directamente hacia la aorta descendente y es en ese punto, en la figura triángulo amarilla que ven para destacar, donde existe ya una mezcla de sangre, digamos, entre oxigenada y desoxigenada. Y esta va a bajar por aorta descendente, como sabemos, hacia las diferentes regiones. Y un punto importante es donde cuando llegan hacia las ilíacas internas o hipogástricas, que van a dar unas ramas que son las arterias umbilicales, las cuales van a volver a atravesar por el anillo umbilical, van a formar otra vez parte del cordón umbilical y van a llevar la sangre rica en anhídrido carbónico, dióxido de carbono, hacia la placenta para que en esta ocurra el intercambio gaseoso con la sangre materna. Entonces, esa es la peculiaridad o la diferencia anatómica más grande que existe a nivel entre adulto y feto, digamos, ¿no? Entre la anatomía. Pero bueno, esa, como les decía, es una característica temporal propia de la vida fetal. Y ocurre algo, una serie de cambios morfológicos y funcionales cuando el bebé nace. Y esto se debe principalmente a dos causas, que son lo que vendría a ser la distensión pulmonar por la inspiración y la respiración que produce el niño al nacer, y el aumento de la presión parcial de oxígeno que hay en la sangre arteriolar. Porque, como sabemos ya, al respirar todo, esta sangre que habíamos dicho que tenía una menor presión parcial de oxígeno en la vida fetal, por las presiones de la atmósfera y del ambiente, va a aumentar y va a incrementar, por así decirlo, la presión parcial de oxígeno en las arterias. Entonces, esto genera cambios igual en estos cortocircuitos o en estas estructuras que hacían de conexión entre estas dos circulaciones.
Entonces, del primero que podemos hablar es del ductus arterial, que comunicaba tronco pulmonar y aorta. Este va a sufrir su atresia se va a cerrar, se va a obliterar por dos causas. Primero, por la distensión pulmonar que reduce la resistencia de los vasos de la circulación pulmonar. Es por esto que la circulación menor o pulmonar baja, es de menor presión, y la circulación sistémica, al aumentar su flujo, también aumenta la presión con la que mantiene. Entonces, la sangre ya no pasa desde tronco pulmonar hacia aorta, le impide esa presión. Y asimismo también es como la presión de la aorta más bien es mayor, hay una pequeña cantidad de sangre que sí pasa más bien en un sentido inverso, de aorta a tronco pulmonar, pero es rica en oxígeno, digamos, ¿no? Es muy escasa la cantidad, y esa cantidad de oxígeno, esa presión parcial de oxígeno elevada hace que también haya una constricción del ductus arterioso, entonces provoca su cierre de igual manera. El cierre completo definitivo se ve a las 10 o 15 horas después del nacimiento. Luego, otra segunda estructura que puedo mencionar es el agujero de Botal. Esta, principalmente su cierre se debe a, como les decía, al incremento de como va a haber un incremento de flujo hacia los pulmones y un retorno venoso hacia la aurícula izquierda, esta igual va a aumentar su presión. Entonces, al aumentar esta presión, va a generar el cierre, por así decirlo, más funcional del agujero de Botal. Entonces, este es un cierre inmediato, pero anatómicamente no está completamente cerrado, por así decirlo, ¿no? El cierre anatómico se da a las 8 semanas. Entonces, como en todo este periodo donde simplemente hay un cierre funcional por una diferencia de presiones, se dice que en los periodos de llanto del niño puede haber una derivación mínima de derecha a izquierda de sangre, lo que va a producir episodios cianóticos, hasta que obviamente a las 8 semanas se produzca el cierre completamente anatómico. Y bueno, por otra parte, tanto la arteria umbilical, las arterias umbilicales, la vena umbilical y el conducto de Arancio, se van a obliterar y van a cerrar por dos causas. Una interna, que es por causas internas, como ya le he dicho, que la principal es el aumento de la presión parcial de oxígeno. Y otras externas es por el mismo hecho de que al nacer ya no recibe sangre, ya no hay la necesidad, ¿no? Al nacer se separa, digamos, el feto de la placenta, entonces ya no hay sangre que transcurra por ahí. Además, habla un poco de la temperatura que puede influir, digamos, en el cierre interno, por así decirlo, en las porciones internas. Y estos se van a formar, se van a convertir en estructuras fibrosas, como ya sabemos, la vena umbilical en el ligamento redondo del hígado, el conducto de Arancio en el ligamento de Arancio y las arterias umbilicales en ligamentos suspensorios de la vejiga. Y entonces eso es lo que sucede y retorna, o sea, modifica otra vez el circuito hacia el circuito común que nosotros conocemos y que es el del adulto. Bueno, un poco hablando sobre la formación de vasos de estos, podemos decir que a la quinta semana ya se empiezan a ver esbozos de lo que vendría a ser vasos sanguíneos que van a conectar el saco vitelino con el embrión. Esto se denomina la circulación la circulación vitelina, perdón dicho. Como ven, incluso en la misma imagen se ve cómo se va atrofiando, digamos, ¿no? Es una circulación temporal. Igual se ven vasos que van a ir desde la alantoides hacia el embrión, formando la circulación alantoidea, y esta va a proliferar y va a ir desarrollándose aún más y va a formar lo que es el cordón umbilical. Ahora, de forma paralela, hay que mencionar también en este aparato cardiocirculatorio la formación del corazón, que presenta, que se divide en 4 estadios. El primero es la precardiogénesis, al día 16, donde se pueden ver dos estructuras tubulares laterales hacia la línea media, digamos, ¿no? Que al día 21 se produce el periodo de fusión, donde estas migran hacia línea media para fusionarse y formar el tubo cardíaco, donde el extremo caudal va a formar los senos venosos y el extremo cefálico formará el tronco arterial. A los días entre 25 y 30 se van a formar, va a haber el plegamiento formando el arco aórtico, donde se va a formar, va a tener primero una forma de C, luego de una S y al final de una U. Y la formación de tabiques que va a formarse a partir del día 30, que también es importante porque
como sabemos, o sea, la formación, el mal desarrollo de estos tabiques va a condicionar a patologías futuras para la vida adulta, digamos, ¿no? Como unas comunicaciones interventriculares, interauriculares, malformaciones de los grandes vasos, entre otros. Entre diferentes aspectos que cabe destacar, se dice que el corazón del feto nace con un número determinado de células, es decir, que por eso en la vida adulta el corazón no aumenta su número celular, simplemente que estas células producen hipertrofias. Entonces es el proceso que se produce con, digamos, en alguna afección cardíaca. También a la sexta semana se puede evidenciar ya los latidos del tubo cardíaco por ecografía. A las 16 semanas existen ya señales electrocardiográficas presentes en un electrocardiograma de la madre que corresponden a señales del corazón del feto. Entre las 20 y 22 semanas se puede empezar a auscultar a través de la pared abdominal de la madre el corazón fetal, y se puede utilizar, como ven en la imagen, el estetoscopio de Pinart. También se puede ver que la frecuencia cardíaca es alta, pero esta va disminuyendo a medida que se va generando un desarrollo del tono vagal. Entonces, a las 15 semanas hay una frecuencia de 154 latidos por minuto, y a las 40 es de 134 latidos por minuto. También se habla de lo que hay un ritmo embriocárdico al momento de auscultar. Esto hace referencia a que ambos ruidos cardíacos presentan un mismo intervalo y una misma intensidad, y que son característicos, misma intensidad y mismo intervalo, que son característicos de la auscultación de la cardíaca del feto, por así decirlo, ¿no? Y algunos aspectos más fisiológicos son, es la redistribución. Hola, hola. Está muy bien lo que estás dando. Me gustaría, Vicente, Fabricio, puntualizar algunos aspectos. En primer lugar, como lo que decías tú, a las 5 semanas de amenorrea o de retraso menstrual, ya aparecen los esbozos de los vasos sanguíneos que de alguna otra manera comunican al embrión con el saco vitelino. A través de ahí es donde se forma lo que significa la circulación vitelina, en donde al principio el producto obtiene la nutrición. También empiezan a aparecer los vasos que comunican al embrión con la alantoides, y se va a formar lo que significa la circulación alantoidea, ¿ya? Esta circulación alantoidea, ¿ya?, va adquiriendo mayor desarrollo, va creciendo más, y se va a convertir en lo que significa el cordón umbilical. En cambio, la circulación vitelina va paulatinamente atrofiándose, ¿ya?, hasta llegar solamente a no tener mucha importancia. ¿Qué me interesa que sepan? Lo que él decía, que a partir de la semana sexta comienza el latido del tubo cardíaco primitivo, ¿ya? Y se lo puede ver mediante el ecógrafo. Esto es importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque llegado el momento, lo que ustedes tienen que entender es, hay una entidad, una patología, una situación que se llama huevo muerto retenido, ¿ya? Huevo muerto retenido es cuando nosotros, ¿ya?, tenemos un embarazo, tenemos el embrión, pero no tenemos vitalidad, no vemos el latido. Ahora nosotros estamos aprendiendo que no podemos hablar de esta clase de diagnósticos cuando el embarazo tiene menos de 6 semanas, e incluso algunos se ponen como margen hasta las 7 u 8 semanas. Sería una iatrogenia, sería una acción intrépida hacer un diagnóstico a las 6 semanas de huevo muerto retenido y que se le haga un aborto. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo que el latido no se ve sino a partir de la sexta semana. Ahora, lo que decía su compañero, ¿no? Una cosa es la hematosis y otra cosa es la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio del medio interno. La hematosis es el lugar donde se hace el intercambio gaseoso. Su compañero hablaba del adulto. Mejor hablaremos del recién nacido y hablaremos del feto, ¿ya? El feto hace su hematosis en la placenta. En cambio, el recién nacido lo hace en los pulmones, y esa es la clave. Entonces, vamos a ver que la sangre llega a la placenta a través de las arterias umbilicales.
Estas arterias umbilicales, raro, llevan sangre venosa, o sea, llevan sangre poco oxigenada, ¿ya? Que estas arterias son ramas de las arterias ilíacas internas o hipogástricas. Una vez que se realiza el intercambio gaseoso a nivel del espacio intervelloso, la sangre vuelve al feto por la vena umbilical única. Esta penetra el anillo umbilical y se dirige hacia lo que es el hígado, ¿ya? Y la diferencia es que esta vena está llevando sangre arterial, ¿ya? Sangre bien oxigenada, ¿ya? Y sigue hasta alcanzar el hígado. Desde la vena sigue 3 direcciones. Unas que van a irrigar el lóbulo izquierdo del hígado y que se integran a la circulación portal. La otra que va a irrigar a lo que es el lóbulo derecho del hígado y que constituye la vena porta. Y la central, que atraviesa el hígado, ¿ya? Y que de alguna otra manera va a constituir lo que es la vena, o sea, llega a tomar contacto con la vena cava inferior y va a llegar a constituir lo que se denomina el conducto venoso de Aranci. Esta se convierte solamente en la prolongación de la vena umbilical. Ahora, su compañero ha establecido muy bien lo que significa el ductus arterioso, lo que es el anillo de Bottal y lo que significa el conducto venoso de Aranci. Lo que quiero que entiendan ustedes es que la sangre de la vena cava inferior está compuesta por la mezcla de sangre arteriolizada que fluye del conducto venoso de Aranci y con sangre de menor contenido de oxígeno y que proviene de la región caudal del feto. O sea, viene de sus vísceras y de las extremidades. Ahora, ¿qué es lo que quiero que entiendan ustedes, jóvenes? Y es importante que sepan. Nosotros tenemos 2 pulmones, o sea, y tenemos en sí 2 corazones. El corazón izquierdo y el corazón derecho. Hablaremos de esa manera para que me entiendan. El corazón izquierdo está constituido ¿por qué? Está constituido por los ventrículos, ¿ya? Izquierdo y por la aurícula izquierda. Y el corazón derecho está por la aurícula y el ventrículo derecho. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la característica? Que llegado el momento, jóvenes, el corazón derecho no está funcionando, no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque está obliterado, no está trabajando. Entonces, toda la sangre que llega para el ventrículo derecho y a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, tiene que tener sus shunts para irse a la circulación sistémica. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es que tenemos estas 3 comunicaciones. Solamente recalcarles a ustedes, jóvenes, que el conducto venoso de Arancio se cierra entre la segunda y tercera semana de vida. El anillo de Bottal tiene dos cierres. Uno es el cierre funcional que sucede en el momento del parto y el cierre anatómico que más o menos se presenta a las 8 semanas. El ductus arterioso se cierra entre las 10 y 15 horas, como dice esa diapositiva. Ahora, lo que quiero que entiendan ustedes, ¿no? La persistencia del conducto arterioso es una patología. Si ustedes consultan con algún pediatra, la patología se trata con la indometacina, que es un antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros utilizamos ese mismo antiinflamatorio que es la indometacina para tratar lo que es la amenaza de aborto o la amenaza de parto prematuro. Entonces, nosotros no podemos dar más de 500 miligramos, o sea, 5 dosis. ¿Por qué? Porque si damos más, podemos producir que dentro de lo que significa el útero se produzca el cierre precoz del conducto arterioso y por lo tanto, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Se pueden invertir las circulaciones y el producto se puede vomitar. En el feto se observa una acidosis sostenida, ¿ya? Especialmente cuando se aproxima el parto. Ahora, como decía su compañero, la función hematopoyética empieza a las 8 semanas y empiezan a formarse los megaloblastos. El mejor lugar donde forman los megaloblastos, ¿ya? Es al principio cualquier tejido, pero posteriormente el hígado fetal es el más importante en la formación de los megaloblastos y al final van a ser formados por el órgano que tiene que formarlos, que sería la médula ósea.
Dentro significa, ahora esto quiero que entiendan, ¿no? La hemoglobina fetal tiene una diferencia en formación y en composición en relación a lo que significa la hemoglobina del adulto. Evidentemente, la hemoglobina fetal tiene un desvío a la izquierda, ¿ya? Pero la diferencia con la del adulto es que la fetal está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. En cambio, la del adulto está compuesta por 2 cadenas alfa y por 2 cadenas beta. Esa diferencia hace que la hemoglobina del feto tenga mayor afinidad por el oxígeno. Dice que la hemoglobina fetal puede llevar hasta 3 veces más oxígeno que la hemoglobina del adulto. ¿Listo? ¿Qué más has hablado? ¿Has hablado de la formación inmunológica ya? No No, recuerdo. no, estaba en hematopoiesis, iba a empezar eso. Seguí nomás entonces, seguí nomás. Ya, bueno, como usted dijo, doctor, la hematopoiesis principalmente se da en el nivel de sacovitelina entre las primeras semanas de la vida, entre la primera y segunda semana de vida. Luego pasa a ser parte del hígado y del vaso esta función, entre la segunda semana hasta más o menos el cuarto mes de vida, donde es importante que se producen células grandes y anucleadas, ¿no? Que sabemos que los eritrocitos tienen que ser células anucleadas. Entonces, esa es una característica especial y a partir de del cuarto mes se empiezan a producir en los huesos largos, principalmente en los huesos largos del feto. Y esto se mantiene más o menos hasta los 20 años de vida porque después la producción de glóbulos rojos es propiamente en los huesos de la cadera, del esternón y de los cuerpos vertebrales. Así como va aumentando el volumen sanguíneo y el número de células sanguíneas, y también con características anucleadas, también tiene que ir aumentando la concentración de hemoglobina que está dentro de estos eritrocitos. Y como usted ya había mencionado, es característica que esta hemoglobina fetal presenta de sus 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa, pero 2 gamma. Y esto hace que tenga una curva de disociación una curva de afinidad de disociación del oxígeno hacia la izquierda, es decir, que tiene mayor afinidad, se une más, porque por ese hecho de que habíamos mencionado al principio, de que la presión parcial de oxígeno en el feto es menor, entonces tiene que unirse con mayor fuerza. ¿Eso qué representa? Que esta mayor concentración hace que por cada 100 mililitros o en cada decilitro se puedan mover aproximadamente 21.4 ml de oxígeno, y que a menor presión, por así decirlo, como el ejemplo dice, a 22 mililitros de mercurio, la saturación de oxígeno sea del 80%, cosa que en la madre la saturación del 80% tendría que ser alrededor de 30 milímetros de mercurio. Entonces, eso explica, digamos, la capacidad de mayor afinidad de la hemoglobina. Otra característica especial, además, es que el consumo basal, o sea, el feto puede suplir sus necesidades de consumo de oxígeno con simplemente un 30% de extracción de oxígeno a través de la hemoglobina, lo que da un gran margen de reserva funcional que puede llegar hasta el 80% en casos de que el flujo placentario disminuya. Otros aspectos de la sangre que es bueno mencionar es que la sangre fetal es pobre en factores de la coagulación, ya que específicamente en los factores vitamino K dependientes, ya que el intestino del feto es estéril, digamos, no está colonizado por bacterias, entonces no se pueden producir factores de la coagulación vitamino K dependientes. Entonces se dice que el feto al momento de nacer tiene mayor riesgo de sangrados, evidentemente, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la inmunidad fetal, se dice que al término de la octava, novena semana se pueden presentar, en el timo se presentan los linfocitos T, simplemente que recién a la semana 18 van a empezar a diferenciarse según su expresión de un receptor que es el CD8 o el CD4, ¿no? Que sabemos que esto nos van a caracterizar en si van a ser linfocitos destructores o colaboradores, ¿no? Entre la semana 8 y 10 se van a empezar a ver en hígado linfocitos B, que ya para la semana 20 ya se empiezan a ver en médula ósea. Es importante igual destacar que estos linfocitos T expresan lo que es el CD5, que es un marcador de inmadurez de los linfocitos B, y que al momento del nacimiento alrededor del 50% de todos los linfocitos B que hayan en sangre periférica van a ser CD5, o sea, positivos, van a expresar este marcador que significa inmadurez de las células.
Ahora, otro componente importante de lo que es la inmunología fetal son las inmunoglobulinas, ¿no? Que se dice que, o sea, bien el feto puede producir desde la 10ª semana inmunoglobulina M, simplemente que en baja cantidad, ya que si encontráramos una alza de esta inmunoglobulina, no, o sea, significaría que ha existido una infección intrauterina. Luego podemos hablar sobre que también el feto desde esta semana puede producir inmunoglobulina G. No es que no tiene la capacidad, simplemente que de un total de inmunoglobulina G que existe en el suero del feto es perteneciente a la madre, es de procedencia de la madre, porque es la única inmunoglobulina que puede traspasar la barrera fetoplacentaria, digamos, ¿no? Entonces, es característico, digamos, que de estas dos, digamos. De las otras inmunoglobulinas no hay mucho más que decir, pero no son muy relevantes, digamos, ¿no? De igual manera, sí, pero producen inmunoglobulina IgA, que es característica de las mucosas, ¿no? Luego, bueno, para hablar del desarrollo de la fisiología de otro aparato, que es el aparato respiratorio, podemos hablar de que es el aparato que con mayor interés tenemos que enfatizarnos, digamos, ¿no? Al momento de la fisiología fetal. Porque este nos va a permitir, según el desarrollo de este aparato, se puede hablar si es el feto es inmaduro o prematuro, digamos, ¿no? Que va respecto a las fases del desarrollo del aparato respiratorio. Este aparato respiratorio empieza a desarrollarse a partir de la 6ª semana de lo que es el intestino anterior, con una excrescencia que va a formar las yemas pulmonares, ¿no? Van a formar primero la tráquea y las yemas pulmonares. Entonces, tiene 4 periodos esta formación del aparato respiratorio. Una fase embrionaria, que es desde la 6ª semana, una fase pseudoglandular, que va desde la 6ª a la 16ª, como ven aquí con las estrellitas esas rojas. Luego hay una fase canalicular, que va desde la semana 16 hasta la semana 28, 26. Y luego, posteriormente, pasan unas fases sacular y alveolar. La fase canalicular es el punto donde hablamos de inmadurez o prematuro. ¿Por qué? Porque al terminar la fase canalicular, que como está ahí, sería la semana 28 para ser un poco más exactos, los vasos sanguíneos ya han llegado a penetrar, los vasos pulmonares han llegado a penetrar y a conectarse con los alveolos y con los sacos alveolares del pulmón del feto. Entonces, esto ya garantiza que sí puede haber una hematosis. Entonces, porque en etapas anteriores, incluso las células del pulmonar, en los alveocitos, son un poco más engrosadas, de tipo más cuboidal. Entonces, no va a permitir que exista el correcto hematosis. Por eso no existiría sobrevida en un feto menor de esta edad. Y además, podemos decir que desde esta etapa, el cálculo, digamos, es como que el feto va a estar aproximadamente pesando entre 1.2 kilogramos. Entonces, fetos menores a ese peso, se considera que sí o sí tiene una deficiencia del surfactante pulmonar, que es otro paso importante que va a partir en toda la etapa sacular alveolar, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco de este componente importante para el correcto funcionamiento del aparato respiratorio. La incidencia de la enfermedad de membranas hialinas es de 100% en menores de 26 semanas y puede reducir hasta un 50% hasta las 31 semanas. Y ahora, hablando de esta enfermedad de las membranas hialinas y del surfactante pulmonar, que como ven, empieza su producción a partir de las 26 semanas y a las últimas 2 semanas tiene un crecimiento exponencial de producción, vamos a decir que este surfactante pulmonar es un compuesto formado en un 90% por lípidos y un 10% de proteínas que cumplen un rol más inmunológico. La parte lipídica, en un 80% es de lecitina. La lecitina es el nombre que se le da a un grupo de fosfolípidos que van a permitir van a inhibir esta tensión pulmonar, digamos, porque sabemos que como ven en el gráfico, existe una superficie acuosa entre lo que es en la superficie del alveolo. Entonces, hay un mecanismo físico de atracción de las moléculas de agua que van a hacer que el alveolo colapse. Entonces, este surfactante pulmonar, lo que hace esta porción lipídica es como que meterse en medio de estas moléculas de agua e impidiendo su atracción. Entonces, este 80% de lecitina son fosfolípidos
dentro de los cuales vale mencionar, digamos, ¿no? El principal es el dipalmitoil fosfatidilcolina, que es el más estable y con mayor acción surfactante, digamos, ¿no? Y es importante, además, mencionar que hay un intercambio, digamos, entre el líquido pulmonar y entre el líquido amniótico a partir del movimiento respiratorio, que es otro componente de esta fisiología pulmonar, que ahorita lo vamos a tocar. Y entonces, lo que permite este intercambio entre líquido pulmonar y líquido amniótico es que cuando se hace una amniocentesis, se pueda encontrar productos del surfactante en el líquido amniótico. Y esto nos permite hacer la evaluación del desarrollo, del crecimiento y de la maduración del pulmonar del feto. Y esto se produce a través del índice de lecitina esfingomielina, donde hay un índice que principalmente al principio la esfingomielina es mayor que la lecitina, y al ir madurando debería ir cambiando. Un índice de 2 representa normalidad y un índice menor a 1 representa inmadurez pulmonar. Otro es también el fosfatidilglicerol, que es un componente que es otro fosfolípido o otra fosfatidilcolina que se empieza a producir ya como que reemplaza, por así decirlo, la vía metabólica, ¿no? Se empieza a producir primero mucho fosfatidilinositol, el dipalmitoil fosfatidilcolina, y cuando ya hay suficiente se desvía la vía metabólica hacia este fosfatidilglicerol. Entonces, la presencia de este compuesto indica que hay buena madurez pulmonar. Otro componente, otro test para evaluar el desarrollo pulmonar es el test de Clemens de la espuma o la agitación, que se basa en un principio de saponificación. ¿Esto qué quiere decir? Que como hay ácidos grasos, como estos fosfolípidos son grasa en términos vagos, al hacer el test, cuando se combina una grasa con una base y con agua, se va a formar un jabón. Entonces, al hacer este test, lo que nosotros hacemos es combinar justamente eso, un ml del líquido amniótico, un ml creo que es del etanol al 95%, y igual un ml del suero fisiológico al 0.9%. Se deja en un tubo de ensayo y se deja por 15 minutos reposar, y lo que hay que visualizar es que exista una espuma de burbuja, digamos, y eso nos confirma de que hay buena hablo en casita que que para destacar es que, como ya habíamos dicho, en un periodo menor de semanas va a haber déficit. Y entonces, para en estos casos, o entre los 28 a 35 semanas, se puede utilizar lo que es el uso de corticoides como la betametasona o la dexametasona para inducir el desarrollo pulmonar. Tiene un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque el aumento de lecitina, de las proteínas pertenecientes del surfactante pulmonar y el desarrollo pulmonar, se produce a través de que estos corticoides van a producir una sensibilización de los receptores beta-adrenérgicos, los cuales van a aumentar también la producción o van a activar, por así decirlo, las vías enzimáticas que producen al dipalmitoil fosfatidilcolina, que es la colina fosfotransferasa, la colina fosfotransferasa, que es el paso límite, digamos, porque es la enzima que va a dar que va a integrar la colina a estos fosfolípidos, digamos, ¿no? Y entonces va a poder formar a la dipalmitoil fosfatidilcolina, que, como ya hemos dicho, es una lecitina más estable, con mejor función de surfactante. Ahora, también se ha visto que hay contradicciones, o sea, respuestas negativas por el uso de corticoides, que son el retraso de crecimiento pulmonar, aumento de la presión arterial del feto, que hay menor masa ventricular a nivel cardíaco del feto, y se ha visto que por el uso de corticoides puede haber una reducción del 30% de nefronas. Entonces, esto complica un poco el hecho de que si es correcto o no el uso de corticoides. Y se ha visto hoy en día que el uso de los corticoides puede verse complementado con la aplicación de la TRH, que es la hormona liberadora la hormona hipotalámica, que estimula a nivel hipofisiario la producción de prolactina y la tirotropina, ¿no ve? Entonces, esto es tanto la prolactina como la T4, la tiroxina, han visto que pueden tener un efecto coadyuvante al uso de corticoides para una mejora, para el desarrollo pulmonar.
Y un aspecto igual que afecta al surfactante pulmonar es la insulina. Se ha visto que en madres diabéticas, que obviamente presentan hiperglucemias, el feto va a tener a producir mayor insulina. Y esta insulina no se esclarece exactamente cuál es el mecanismo, pero se ve que altera algunos productos del surfactante pulmonar y esto va a generar que haya mayor índice de fetos que sufran de enfermedad de membrana hialina de madres diabéticas. Otra característica importante, como estaba adelantando, son los movimientos respiratorios que se presentan en la vida fetal, que se presentan a partir de la semana 20. ¿Esto cómo se produce? O sea, el único objetivo de estos movimientos respiratorios es el acondicionamiento de los músculos de la respiración, que sabemos son los intercostales, el músculo diafragmático, y esto produce que el feto degluta y expulsa líquido, como ya les he dicho, y hay una teoría, digamos, ¿no? Que al expulsar unas porciones del surfactante van a activar macrófagos, estos van a aumentar la producción de interleucina 1 beta y van a producir aumento de prostaglandinas. Entonces, esto va a generar que incremente la contracción uterina. Entonces, es como que una señal para que de desarrollo pulmonar, digamos, ¿no? Porque como se dan cuenta, las últimas semanas es donde empieza a producirse el surfactante y vendría a ser como una señal hacia la madre, como que ya el feto está a término, está bien desarrollado, entonces ya puede empezar el parto, digamos, ¿no? Algo importante igual es que en ocasiones donde exista oligohidramnios y donde no entre el líquido amniótico hacia el pulmón, se ha visto que estos fetos tienen mayor tendencia a de nacer con hipoplasia pulmonar. ¿Esto por qué? Porque el embrión tiende a flexionarse más, hay una flexión más del embrión y disminuye el tamaño de la cavidad torácica, por así decirlo, entonces eso va a generar menor crecimiento pulmonar. Estas respiraciones están influenciadas por el desarrollo del centro de la respiración, que pueden ser una respiración rítmica, espontánea o de jadeo. ¿No? La duración y frecuencia de estas van a ser a las 10 semanas de 30 minutos por día, a las 19 semanas del 6% del día, que representa entre 1 hora o hora y media. Y las últimas semanas, que van a ser entre el 30 a 60% del día, que van a representar o van a equivaler al 7 a 14 horas donde el feto reproduce, el feto respira. Y estos igual van a estar en intervalos de apnea. Esta respiración se asocia con actividad de la corteza cerebral y movimientos oculares rápidos que están asociados al sueño MOR, ¿no? Esta fase del sueño MOR. Esto significa bienestar fetal. Entonces, la presencia de movimientos respiratorios y el movimiento fetal somático son indicadores de bienestar fetal y que hay un correcto funcionamiento, un correcto desarrollo intrauterino. Al momento de nacer, el estado vigil de alerta que se genera en el feto y el aumento de la presión parcial de oxígeno son posibles actores o causales de que se active el centro de la respiración y el feto ya empieza, el recién nacido en este caso, ¿no? Empieza a respirar ya de forma espontánea y natural. El aparato, hablando ya aparte sobre lo que es el aparato urinario, se dice... Un ratito. Ahora, dentro de la formación inmunológica, vamos a ver que el feto a las 20 semanas empieza a formar su sistema inmunológico. ¿Ya? La IgM y la IgA, por su alto peso molecular, no atraviesan la placenta. Por eso, como no puede atravesar la placenta y nosotros la podemos detectar mediante los exámenes, su presencia ya nos delimita, nos indica que el producto lo forma. ¿Ya? Pero sin embargo no se forma IgG e IgE, ya que por su bajo peso molecular ya pueden atravesar la membrana placentaria. Antiguamente se consideraba que el feto se hacía inmunocompetente a las 16 semanas, ¿ya? Y se relacionaba mucho eso de que la sífilis a través del treponema pallidum no podía, digamos, no atacaba a los embriones, pero sí a los fetos, ¿ya? Eso ahora está actualmente en discusión. Ahora, lo que quiero que entiendan ustedes son algunos conceptos, remarcar, recalcar, enfatizar de lo que es la función pulmonar. El pulmón intrauterino no funciona, permanece colapsado.
Después de la semana 20, ya, recién empieza la funcionalidad de los pulmones. Pero ojo, jóvenes, nosotros no respiramos por los pulmones. ¿Respiramos por qué? Respiramos por los músculos respiratorios. Los músculos, tanto los intercostales, el diafragma, los escalenos, o sea, todos esos músculos lo que hacen es expandir la caja torácica y permitir que ingrese el líquido, o diré, el oxígeno a los pulmones. Pero como estamos a nivel del feto, el momento que hay movimientos respiratorios no va a ingresar oxígeno, va a ingresar más bien lo que significa líquido, ¿ya? Es por eso que nosotros tenemos el problema de que si se opera, si se atiende un parto de un prematuro, vamos a tener ya la complicación de lo que significa el llamado pulmón húmedo, ¿ya? El pulmón aparece colapsado, ¿ya? Pero después de la 20 semana, decíamos, empieza a funcionar. Ahora, jóvenes, la ecografía no solamente nos sirve para que nos dé la edad gestacional, la ecografía también nos puede dar de alguna otra manera una idea acerca del estado del producto mediante un estudio que se denomina perfil biofísico fetal. Este perfil biofísico fetal tiene, aparte de lo que significa la somatometría, uno de los aspectos es dosifica, cuantifica la cantidad de movimientos respiratorios que puede presentar el producto. Y así vamos a ver que a la semana 32 se puede observar con ultrasonografía el movimiento del diafragma. Este movimiento nos dice cuántas veces respira el producto. Y vamos a ver que a las semanas 20 el producto respira una vez por hora, ¿ya? A la semana 32 deben ser 2 respiraciones por hora. Entonces, esta medición nos da acerca de lo que significa el pronóstico, ¿no? Un indicador del buen o mal estado fetal, ¿ya? Ahora, de la semana 23 a la semana 24, el pulmón fetal a nivel alveolar empieza a formar unas sustancias que se denominan fosfolípidos surfactantes. Estos dos fosfolíticos son la lecitina y la esfingomielina, ¿ya? Estos describen una curva. Vamos a ver que al principio hay mayor esfingomielina que lecitina. Y más o menos, ya a la semana 35 la relación se invierte. Al principio había 2 esfingomielinas por una lecitina. Y a la semana 35 la relación empieza a invertirse. ¿Eso qué significa? Que a la semana 35 las membranas del alveolo tienen la capacidad de producir grandes cantidades de lecitina, ya no tanto de esfingomielina. Esto se da por la alta concentración que se tiene de los corticosteroides secretados, ¿ya? Estas dos sustancias lo que hacen, mantienen la estabilidad del alveolo y disminuyen la tensión superficial del mismo, por lo que le permiten al alveolo expandirse, pero no solamente expandirse, sino sobre todo permanecer así. Al haber disminución de la cantidad de surfactante, puede haber entonces, por lo tanto, ¿qué cosa? Un distrés respiratorio. ¿Eso qué significa? Que el alveolo o no puede volver a distenderse o no puede mantenerse distendido. Y eso generalmente se produce en recién nacidos prematuros y de bajo peso. En la actualidad no es muy fácil medir lo que es las concentraciones de lecitina y esfingomielina. Podemos hacer cromatografía en papel donde la relación dice, cuando tenemos 2 lecitinas por una esfingomielina, significa que ese es un pulmón que ya está de alguna otra manera maduro. Se pueden realizar punciones de líquido amniótico y se puede de alguna otra manera incluso obtener lo que significa el test de las células anaranjadas, ¿no? Estas células anaranjadas de alguna otra manera nos mencionan de madurez, porque son células que de alguna otra manera están descamadas de la piel del producto, que a la administración de sulfato de nilo se tiñen de color naranja, y mientras mayor porcentaje tenemos, mayor madurez. Y esa madurez tiene mucha relación con el desarrollo pulmonar.
Pero si yo quiero de alguna otra manera medir definitivamente solo la maduración pulmonar mediante la amniocentesis, puedo hacer lo que se denomina el test de Clemens. Y ese test de Clemens, como decía su compañero, se hace en 5 tubos de 5 gradillas y cada tubo tiene que tener 2 ml. Al principio es 1 ml de líquido amniótico y 1 ml de alcohol etílico o etanol puro, ¿no? Y vamos diluyendo de acuerdo a lo que significan las mediciones. El primero es 50-50, el segundo es 0,5 de ml, ¿ya? 0,75 ml, 0,5, 0,25, 0,10, 0,15, ¿no? Y lo que falta para que sean 12 ml lo completamos con solución fisiológica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que tenemos el tubo, ya sea en la unión entre lo que es líquido amniótico y el alcohol, o si no, alcohol, líquido y un poco de suero fisiológico, hacemos una especie de agitación enérgica y dejamos reposar. Y vamos a ver que mientras mayor cantidad de burbujas haya en los tubos con menor dilución, significa que eso es un signo de maduración pulmonar fetal, ¿ya? Eso es lo que interesa que ustedes sepan, ¿ya? Ahora, obviamente, hay algunos medicamentos como son los corticoides, que de alguna otra manera estimulan a la producción, como decía su compañera, de lo que significan los surfactantes pulmonares. Pero estos corticoides lo que hacen también de alguna otra manera es predisponer a otra serie de efectos colaterales que tienen los mismos corticoides. Seguimos más con función renal. Ya. Bueno, para lo que es la función renal del aparato urinario, vemos que, como estaba diciendo, la orina se forma a partir de las 8 semanas, pero de estructuras menos definidas como son el mesonefros. La capacidad de excreción por filtración de glomerular y capacidad de concentrar la orina recién se ve a partir de la 13 o 14, de la tercera o 14 semana, ya en el metanefros bien establecido, ¿no? Sin embargo, a pesar de que, como decimos, hay esa capacidad de empezar a concentrar la orina es en realidad hipotónica en relación al plasma del feto. Sin embargo, se puede hacer iso o hipertónica en respuesta a la hipoxia a causa de la secreción de vasopresina o ADH, ¿no? Esa es igual una respuesta del feto hacia la hipoxia. La filtración glomerular se dice que igual va de manera progresiva aumentando, que es de 10 ml por minuto a las 30 semanas y de 30 ml por minuto en un feto a término. Es importante señalar este concepto de la hipótesis de Barker, que dice que mientras el feto en vida intrauterina, por así decir, en la vida intrauterina esté condicionada más en un ambiente más hostil, en la vida adulta va a tener mayor predisposición a sufrir enfermedades, a mayor enfermedades, por así decirlo. Y esto va en relación a los riñones, ya que se ha visto que fetos prematuros o de bajo peso tienen menor número de nefronas, y esto va a ser como que un factor predisponente o una teoría que se apoya y que dice que en la vida adulta esta persona va a sufrir de hipertensión arterial, ¿no? Ahora, en relación a lo que es el aparato digestivo, este va a provenir netamente de lo que es el epitelio digestivo, va a provenir de lo que es el endodermo, y va a tener ya un desarrollo, por así decirlo, más o menos de la función gastrointestinal completo hasta las 20 semanas, por lo cual el feto va a empezar a deglutir líquido amniótico. Y esto va a ser a un ritmo de 450 mililitros por día. Entonces, todo este líquido que vaya absorbiendo va a ir, que vaya deglutiendo, mejor dicho, cierta cantidad lo va a absorber y cierta cantidad va a generar que vaya desplazando el material que esté dentro del intestino. Y este material es denominado el meconio, ¿no? Que es una sustancia pastosa, estéril y verde, que está compuesta de líquido amniótico que no se absorbe, restos celulares y de bilis, ¿no? Entonces, es igual importante como una respuesta a la hipoxia que el meconio es expulsado. ¿Doc? Un ratito, espera un cacho, espera
A ver, jóvenes, dentro, nosotros podemos también ver, mediante la ecocardiografía, el movimiento peristáltico intestinal, ¿ya? Y lo podemos determinar a partir de la semana 20, ¿ya? Cuando se introduce el líquido amniótico, el feto deglute, ¿ya? Y elimina y se vuelve un contenido intestinal que recibe el nombre de meconio. Pero este meconio no debería ser expulsado sino hasta después del nacimiento, ¿ya? Sin embargo, hay algunas circunstancias que hacen que el producto presente un estímulo vagal, un hiperperistaltismo y de alguna otra manera se expulse el meconio dentro de la cavidad uterina, ¿ya? Y esa circunstancia es la hipoxia. La hipoxia entonces estimula el reflejo vagal y el peristaltismo. Y esto hace que de alguna otra manera, ¿ya? El producto evacúe el meconio dentro de la cavidad uterina. Ahora, jóvenes, el hecho de encontrar meconio dentro de la cavidad uterina en un trabajo de parto no siempre significa hipoxia, no siempre significa sufrimiento fetal, ¿ya? Si nosotros tenemos alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal más la presencia de meconio, ahí sí estamos haciendo el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo. Entonces, si nosotros tenemos meconio puro y el latido se mantiene dentro de parámetros normales, no siempre significa que puede tratarse de un proceso de hipoxia. El meconio es una sustancia pegajosa, de color verde oscuro, viscosa. Contiene células descamativas del tubo digestivo. Ahí podemos evidenciar los pigmentos biliares como la bilirrubina y la biliverdina. Y lo importante, jóvenes, ¿ya? Es aséptico. Es aséptico. ¿Eso qué significa? Que es un meconio que no necesita tratamiento con antibióticos en caso de encontrarse. Por eso no se justificaría por qué están utilizando antibióticos. Ah, es que ha nacido meconiado. No sirve. ¿Por qué? Porque si el meconio se ha producido recién y no hay otra noxa, no se necesitaría el tratamiento mediante antibióticos. ¿Listo? Ya, seguí nomás. Ya, por último, digamos, aparte como mencionar, es que la función hepática está disminuida por la menor presencia de enzimas hepáticas, y esto hace referencia justo a lo que usted decía, ¿no? De la presencia de la biliverdina, porque hay déficit de la glucuronil transferasa, entonces poca cantidad de bilirrubina puede ser conjugada, y la que sí es conjugada se pasa a intestino, y esta se oxida y se vuelve biliverdina, ¿no? La que no se llega a conjugar tiene que ser transportada hacia placenta para que en hígado materno se pueda terminar de conjugar y eliminar. Y el páncreas, como ya habíamos antes, sí responde a la hiperglucemia materna con la insulina, digamos, ¿no? Bueno, otro aspecto que sí creo que es importante mencionar, pero tal vez no estaba dentro del esquema, es la actividad de desarrollo endocrino, que es importante porque si bien se empieza a secretar todas las hormonas de la hipófisis a partir de la semana 12, que el hecho de que no exista no afectan al desarrollo del feto. Por es decir, que los fetos con anencefalia tienen el mismo de crecimiento, la misma talla que un feto normal, por así decirlo, ¿no? Y otro aspecto más importante, digamos, que dentro de lo que es el desarrollo endocrino es el estudio de lo que es el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, ya que dentro de las adrenales, de la corteza, que como sabemos tiene una capa glomerular, fascicular, reticular, en el feto no es así. En el feto la mayor parte está conformada por lo que se denomina una zona fetal. Esta zona fetal tiene déficit de lo que es la deshidrogenasa 3-alfa de esteroides hidroxilados. Esto va a condicionar a que haya las adrenales del feto produzcan mucha dihidroepiandrostenodiona sulfatada. O androstenodiona sulfatada. Esto es importante porque, como en clase anterior ya hemos visto, la placenta no es capaz de producir estrógenos. La placenta sí produce progesterona, y esta progesterona no puede ser convertida a andrógenos.
Entonces, depende de esta actividad de la zona de las adrenales fetales para que puedan producir estrógenos. Y es importante porque esto constituye lo que es la unidad fetoplacentaria, ¿no? Que es una conexión, es una sinergia, digamos, entre el feto y la placenta para producir hormonas esteroideas. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el líquido amniótico. Siguiente, por favor, Fabri. El líquido amniótico se empieza a originar entre el sexto y el octavo día. La cavidad amniótica se empieza a agrandar cada vez más y la cavidad alantoidea va disminuyendo de tamaño. Los vasos alantoideos van a ser los que formen el cordón umbilical y la cavidad alantoidea va a ser reemplazada. Las primeras 20 semanas tienen un origen amniótico, ya que proviene de la membrana amniótica, de la piel y del cordón umbilical. Acá es un trasudado de la circulación materna, por lo que es prácticamente igual al plasma materno. En esta etapa, el paso del líquido es en ambos sentidos, ya que el coriamnios actúa como una membrana semipermeable con poros, y cualquier cambio en la presión hidrostática, oncótica u osmótica va a hacer que haya un pase de mayor cantidad de líquido. A partir de la semana 20, la piel se empieza a engrosar, entonces se vuelve cada vez menos permeable. Y al mismo tiempo se van desarrollando otros órganos como los riñones y los pulmones. Entonces el feto empieza a orinar en la cavidad amniótica y esto va a cambiar la composición del líquido amniótico, ya que le va a atribuir electrolitos, urea y creatinina prácticamente. Los pulmones se van desarrollando más o menos entre la semana 23 y 24 y estos van a aportar con sus secreciones pulmonares con componentes lipídicos. Y los surfactantes que se pueden ver acá, sus componentes, van a ser la lecitina, el fosfoglicerol y el inositol. En el líquido amniótico se pueden hacer estudios para ver la maduración fetal o la función renal del feto mediante la creatinina y la urea. Siguiente, por favor, Fabi. En cuanto a su formación y características macroscópicas, el líquido amniótico se va a hallar en un equilibrio dinámico entre la madre y el feto, por lo que los estados patológicos y la edad gestacional van a influir en su composición. En condiciones normales, este va a ser claro, opaco, blanco, grisáceo o ambarino. Y mediante va avanzando, a las semanas más o menos 30 a 32 se va a volver amarillo porque el hígado fetal no puede metabolizar lo que es la bilirrubina. Y al final del embarazo, el líquido amniótico va a tener un color blanquecino con grumos. Este tiene un olor parecido al hipoclorito de sodio o al esperma, y su densidad va a ser de 1007 con un pH ligeramente alcalino de 7.4. El líquido amniótico está en constante producción y la orina del feto es de entre 400 a 600 ml al día, y su renovación total se va a dar en 6 horas. Se compone prácticamente de agua, ya que el 98% es agua y solo el 2% son solutos. Solutos como albúmina, sales, glucosa, lípidos, urea, ácido úrico, etc. Y en su sedimento vamos a poder encontrar células epidérmicas fetales y del amnios, del lanugo y materias sebáceas. Y es por estas materias sebáceas que al final del embarazo el líquido amniótico va a ser blanquecino y grumoso. El volumen del líquido amniótico va a ir aumentando progresivamente hasta las semanas 34 a 35 hasta llegar a su máximo de 1000 ml. Y luego va decreciendo de forma leve y gradual hasta alcanzar unos 500 a 800 ml. Y en el momento del nacimiento, en la cesárea, podemos ver qué tan prematuro es dependiendo del aspecto del líquido amniótico, ya que mientras más cristalino sea, significa que es más prematuro. Siguiente, por favor. Algunos de sus componentes de electrolitos van a ser el cloro, el fósforo, el azufre, el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y ahí están sus proteínas totales, lípidos y la glucosa. Siguiente, por favor. Dentro de las funciones del líquido amniótico van a haber 4 principales, que la primera va a ser la metabólica, que esta la medimos por la FATE, que es la fosfatasa alcalina termoestable. Esta va aumentando a medida de que va avanzando el crecimiento fetal, y esta está encargada de la nutrición y la hidratación del feto. En sus primeras etapas, principalmente sobre el disco embrionario, y va a proporcionarle proteínas, electrolitos, fosfolípidos y aminoácidos.
Luego está la función bioquímica, ya que existen más de 200 enzimas. La mecánica, que es la que va a permitir los movimientos fetales, y esta función va a hacer que el feto logre dar la voltereta fisiológica, que es cuando ya se va acomodando y que sin el líquido amniótico esto no podría ser posible. Luego está la protección, que evita traumatismos externos sobre el feto y también impide que haya compresión sobre el cordón umbilical, así evitando las adherencias. Finalmente está la protección. Perdón, ya he dicho eso. Finalmente, en el parto, ayuda más que todo en la formación de la bolsa de las aguas, va a lubricar lo que es el canal del parto y distribuye toda la fuerza que va a darle el útero al feto durante la contracción. Siguiente, por favor, Fabri. El líquido amniótico puede tener alteraciones en su cantidad, como el polihidramios y el oligohidramios. El polihidramios va a ser cuando existe una cantidad mayor a 1200 ml y nos va a indicar problemas encefálicos y neuronales como la anencefalia y el mielomeningocele. En cambio, el oligohidramios es cuando existe menos de 300 ml y generalmente nos va a indicar una patología renal. Siguiente, por favor. La reabsorción del líquido amniótico se va a dar de 3 formas. La primera es a través del cordón umbilical, ya que esta se va a hacer mediante difusión simple. Esta va a movilizar grandes cantidades de agua y puede pasar, una vez que está la gelatina de Wharton, puede pasar a los vasos umbilicales, principalmente a la vena umbilical, o puede irse hacia el amnios y de ahí ser reabsorbida por los vasos subcoriales. Luego está a través de las membranas, ya que el epitelio amniótico va a permitir el paso del líquido. Y finalmente a través del feto, ya que el feto maduro va a deglutir 500 ml de líquido amniótico en 24 horas. Y el 50% del agua del líquido amniótico que es transportado a la madre es directamente por el feto. Y acá van a influir también los movimientos respiratorios. Siguiente, por favor. Finalmente, en la circulación del líquido amniótico, se dice que el agua y los electrolitos se encuentran en un permanente intercambio circulatorio entre 3 cavidades principales, que van a ser la cavidad materna, la cavidad fetal y la cavidad amniótica. En embarazos tempranos, este se va a dar principalmente entre la cavidad materna y la amniótica. Y en embarazos avanzados, el 40% del agua es transferida a la madre a través del feto y ya el 60% es por membranas ovulares. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la somatometría fetal. Esta se va a ocupar de las mediciones corporales que va a permitir la determinación del crecimiento fetal normal y se va a basar en la comparación de medidas antropométricas, el peso y la talla. Siguiente, por favor. Bueno, hay que recalcar que el periodo fetal va a ir de la 9ª semana hasta el nacimiento y este periodo se va a caracterizar por el rápido crecimiento del cuerpo y en los 2 últimos meses por el incremento del peso. El peso y la talla del feto nos va a permitir observar si el desarrollo del producto es adecuado para la edad gestacional y en viceversa nos va a poder también ayudar a conocer jóvenes. la edad gestacional. Antes de que veamos esto, repasaremos algunos aspectos del líquido amniótico. En primer lugar, vamos a ver que se forma a partir del 6º a 8º día. La cavidad amniótica empieza a agrandarse, la cavidad alantoidea se reduce cada vez más y los vasos alantoideos, decíamos en delante, van a ir y formar lo que es el cordón umbilical. ¿Ya? Al principio la cavidad alantoidea puede crecer, pero luego es reemplazada por lo que es la cavidad oncótica. El líquido amniótico al principio es un trasudado de la circulación materna. ¿Eso qué quiere decir? Que su composición es igual al del plasma materno. La piel, o sea, lo que forma principalmente el líquido amniótico por debajo de la semana 20 son la membrana amniótica, la piel fetal y el cordón umbilical. La piel del feto es permeable y el plasma materno puede pasar fácilmente de un compartimiento hacia el otro.
Hasta la semana 20, decíamos, forman esos tres aspectos el líquido amniótico. Luego de la semana 20, la piel comienza a cornificarse y baja su permeabilidad, pero ahí comienza la funcionalidad de otros órganos. Uno de los importantes, como decían sus compañeros, es el riñón, que ayuda a la formación de líquido amniótico. ¿Y por qué? Porque forma orina permanentemente. Esta orina es drenada a la cavidad amniótica, es deglutida por el producto a través del tubo digestivo, ¿ya? Y de alguna otra manera va a una especie de círculo. Nosotros podemos medir la función renal mediante la dosificación de urea y creatinina, que de alguna otra manera nos pueden señalar una maduración fetal renal, una maduración fetal o maduración renal. El pulmón ayuda también a la formación de líquido amniótico, pero en una menor cantidad, y esto sucede a partir de la semana 23 a 24. Y podemos determinar mediante en la presencia del líquido, en el líquido amniótico de los surfatantes pulmonares, ¿no? Ahora, lo que les decía, ¿no? Podemos también ver la madurez mediante las células poligonales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que me interesa, jóvenes? Aquí estamos aprendiendo nosotros. Su compañero decía que llegamos a un máximo de cantidad de líquido amniótico aproximadamente a las semanas 34-35 con casi 1 litro, o sea, 1000 ml de líquido amniótico. Y va disminuyendo paulatinamente hasta llegar a la semana 39-40 con 500 ml. Cuando tenemos más cantidad, hablamos de un polidramnios. Cuando tenemos menos cantidad, hablamos de un oligoamnios. Y el oligoamnios nos puede traducir en algunos casos malformaciones fetales. Si yo estoy aprendiendo que a partir de la semana 20, lo que ayuda a la formación del líquido amniótico es el sistema renal, o también es para que haya orina, tiene que de alguna otra manera tiene que deglutir el producto. Si yo estoy ante una circunstancia que se denomina oligoamnios, entonces yo puedo sospechar que puede tratarse ya sea de una patología congénita, una malformación congénita como agenesia renal, o si no, puede haber también lo que significa una estenosis esofágica, que el producto no está pudiendo deglutir. Entonces, nos ayuda. En cambio, si nos vamos al otro extremo, ¿ya? Estamos hablando de un polidramnios, aparte de lo que significa excesiva cantidad de líquido por defectos del tubo neural, pueden presentarse también malformaciones congénitas. Y una de esas malformaciones sería la agenesia esofágica, porque no puede deglutir, ¿no? Entonces, a nosotros la cantidad de líquido amniótico nos tiene que de alguna otra manera señalar el bienestar o compromiso fetal. Ya decían las funciones del líquido amniótico, que son las funciones metabólica, de nutrición, bioquímica, mecánica y de protección, ¿no? Ahora, el líquido amniótico está en constante producción. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque cuando el producto presenta, o el embarazo se presenta una ruptura artificial o ruptura espontánea de membranas, a veces pensamos de que solamente el líquido amniótico sale una vez y de ahí ya no vuelve a salir. Eso no es así. Como el líquido amniótico está en constante producción, ya, entonces cuando hay una solución de continuidad en la bolsa de las aguas, el líquido amniótico es constantemente expulsado. Obviamente ya no en la misma cantidad de lo que hace en la primera vez, pero constantemente, ya que la producción de orina en el producto es de 400 a 600 ml por día. La renovación del líquido amniótico se presenta en 6 horas, ¿ya? El 98, decía como su compañera, es agua. ¿Cuáles son las características macroscópicas? Al inicio tiene cristal de roca, como decían. A las 28 a 32 semanas es amarillo citrino, porque el hígado no metaboliza la bilirrubina. Y al final tiene la apariencia de lo que significa agua jabonosa o agua de jabón, ¿no?
La cantidad, ya hemos dicho, ya está bien. Seguiremos nomás con somatometría. Bueno, el peso y la talla del feto la vamos a determinar mediante ecografía, ¿ya? El tamaño del feto se puede indicar de dos maneras, la longitud cefalocaudal y la longitud vértice-talón. La longitud cefalocaudal va a ser la medida entre la coronilla y la rabadilla y también es denominado altura sentado. La longitud vértice-talón va a ser desde el vértice del cráneo hasta el talón y también es denominada la posición de pie. Siguiente, por favor. Las medidas en diferentes edades gestacionales. Este es un indicativo para el desarrollo intrauterino. De la semana 9 a la 12 va a medir entre 5 a 8 centímetros y va a pesar de 10 a 45 gramos. De la semana 13 a la 16 va a medir de 9 a 14 centímetros y va a pesar entre 60 y 200 gramos. De la semana 17 a la 20 va a medir de 15 a 16 centímetros y va a pesar de 250 a 450 gramos. De la 21 a la 24 va a medir entre 20 y 23 centímetros y va a pesar de 500 a 820 gramos. De la semana 25 a la 28 va a medir de 24 a 27 centímetros y va a pesar de 900 a 1300 gramos. De la 26 a la 32 va a medir de 28 a 30 centímetros y va a pesar de 1400 a 2100 gramos. De la 33 a la 36 va a medir de 31 a 34 centímetros y va a pesar de 2200 a 2900 gramos. De la 37 a la 38 va a medir de 35 a 36 centímetros y va a pesar de 3000 a 3400 gramos. Siguiente, por favor. Ya. La talla del producto promedio de un masculino es de 48 a 52 centímetros, de un femenino de 48 centímetros. El peso va a ser de un masculino de 3200 gramos y de un femenino de 3000 gramos, más o menos 200. Siguiente, por favor. Bueno, móvil fetal. Este va a considerar al feto como un ovoide o un cilindro que va a estar integrado por tres segmentos: cabeza o polo cefálico, hombro y nalgas o polo pelviano o podálico, ¿ya? Su importancia es que son capaces de realizar el movimiento del parto y también se denominan segmentos de distosia. Por ejemplo, en un parto cefálico, es de interés los segmentos de la cabeza y de los hombros, pero si es podálico, los tres segmentos son de importancia. Siguiente, por favor. Ya. La cabeza va a estar compuesta por 22 huesos, ¿ya? Y acá se van a distinguir dos regiones, el cráneo y la cara. La cara se va a dividir también en bóveda y base. La bóveda craneal va a estar formada por dos huesos frontales, dos parietales, dos temporales y el occipital, y van a estar separadas por las suturas y las fontanelas, ¿ya? Es importante recalcar que los huesos no son muy osificados, son blandos y son maleables, ¿ya? Y van a permitir ciertos movimientos y desplazamientos a los huesos y sus uniones fibrosas, y esto va a permitir cambiar de forma por la acción de las contracciones uterinas del parto. Siguiente, por favor. Ya, las suturas. Las suturas van a ser hendiduras lineales que van a estar ocupadas por tejidos fibrosos. Vamos a tener cuatro. Uno, la sutura sagital o interparietal, que esta va a ir desde la fontanela anterior hasta la posterior y su punto medio va a ser denominado como el sincipucio o el vértice. La sutura interfrontal o la metópica va a ir del bresma hacia adelante y va a separar ambos frontales. La sutura parietofrontal o coronaria va a estar entre los parietales y el frontal y va a separar la sutura metópica de la sagital. La sutura parieto-occipital o lamboidea va a estar entre los parietales y el occipital. Siguiente, por favor. Siguiente.
Gracias. Las fontanelas. Estos van a ser espacios membranosos que van a estar formados por tejido fibroso y que van a cubrir estas aberturas interóseas. Vamos a tener lo que es la fontanela anterior, mayor o bresmática, también denominada mollera, que va a estar formada por los parietales y los frontales, que va a medir transversalmente 3 centímetros y longitudinalmente 4 centímetros aproximadamente, y se va a cerrar a los 24 meses. Su cierre precoz nos va a traer problemas neurológicos, por ejemplo, una craneosinostosis, que es cuando una o más suturas de la cabeza del bebé se van a cerrar antes de lo normal. También tenemos la fontanela menor posterior o lamboidea, que esta va a estar formada por el occipital y los parietales y va a tener la forma de la letra lambda y que se va a cerrar aproximadamente a los 6 meses. También tenemos lo que es la terium, que va a estar formada por la porción escamosa del temporal y el frontal y el parietal, y también la asterium, que va a estar formada por la unión del occipital, temporal y parietal. Siguiente, por favor. Bueno, los diámetros cefálicos. Vamos a hacerlo mediante los diámetros anteroposteriores que se van a medir de adelante hacia atrás. Tenemos el suboccipito bresmático, que va a ir desde el suboccipital al bresma, que va a medir 9.5 centímetros. El occipito frontal va a ir desde el occipital hasta el frontal, que va a medir 12 centímetros. El sincipito mentoniano va a ir desde el sincipucio hasta el mentón y va a medir 13.5 centímetros. El submento bresmático va a ir desde el submentoniano al bresma y va a medir 9.5 centímetros. Y el suboccipito frontal va a ir desde el suboccipital al frontal y va a medir 10.5 centímetros. Siguiente, por favor. Ya. Los diámetros córmicos. Estos van a ser utilizados para medir la relación entre distintas estructuras esqueléticas. Vamos a tener el diámetro transversal o el biacromial, que va a medir 12 centímetros, que es la distancia transverso entre los dos hombros. Y el diámetro transversal o bitrocanteriano, que va a medir 9.5 centímetros, y es la distancia entre las dos espinas ilíacas anterosuperior, y estas sirven para valorar si el feto puede salir con facilidad por el canal del parto. Siguiente, por favor. Ya. El índice córmico o esquelético va a ser la relación proporcional entre la talla sentado y la estatura. Esta va a contribuir a determinar la relación lineal existente entre las longitudes de las extremidades inferiores y la longitud de la cabeza, nuca y tronco. Esto nos va a indicar qué tan largo es el complejo cabeza, cuello, tronco en relación a la talla. ¿Ya? El cociente lo vamos a determinar, va a ser entre la talla sentada y la estatura. Y vamos a tener aquí 3 diámetros. Vamos a tener el braquio córmico, que hace referencia a un tronco corto, menor a 0.52. El metrocórmico, que hace referencia a un tronco medio, que va a medir de 0.52 a 0.54. Y el macrocórmico, que nos hace referencia a un tronco largo, que va a ser mayor a 0.54. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, jóvenes. Solamente indicar algunos aspectos. Miren, la presencia de las fontanelas, ¿ya? Tanto, la más importante es la bresmática, ¿ya? Luego tenemos la lamboidea, luego tenemos el terium y el asterium. Generalmente son la unión de 2 o más huesos. Por ejemplo, la bresmática es la unión de los 2 huesos frontales con los 2 huesos parietales. El terium, ¿ya? La lamboidea, iremos por orden, sería de la unión de los 2 huesos parietales con el hueso... un ratito, por favor, ¿ya?
Entonces, jóvenes, ya, el terium es la parte, digamos, lateral, el asterium también. Lo que sirve básicamente, jóvenes, es para que las fontanelas puedan ayudar a lo que se denomina moldeamiento plástico. El producto para poder nacer, entonces, un parital tiene que imbricarse sobre el otro, ¿ya? Y así poder disminuir un poco los diámetros del polo cefálico. El producto, como decía su compañera, tiene 3 segmentos de distosia: cabeza, hombros y caderas. Y lo que tienen que entender es que los diámetros mayores del polo cefálico son perpendiculares a los de los hombros. Y los hombros son paralelos a los de la cadera. Cuando el producto viene en presentación cefálica, no interesa más que los diámetros de la cabeza y de los hombros. Y cuando el producto viene en presentación podálica, ahí sí interesan las 3 medidas: de la cadera, de los hombros y de la cabeza. Muy bien, jóvenes, vamos a acabar. A ver, ¿quiénes no han dado su tema? Cristian, Javier, ¿has dado ya? Cristian. Cristian, ¿has dado? No se te escucha. Levantaba la mano, se te ve, pero no se te escucha. Ya no se te ve siquiera. Sebastián. Sí, doctor. ¿Has dado ya? No, doctor, todavía no. Ya, Sebastián es uno. El otro que sea Sergio Nahuel, ¿y has dado, no ve? Doctor, buenas. No he dado todavía. 2. Y Micaela. Micaela Andrea, debe ser. Yo ya ¿No has digo. dado? Ya has dado. Entonces, Camila García. Acabo de dar, doctor. Ya. Adriana Barriga. Aquí, Doc, no me falta dar. Ya, los 3 para la próxima clase. Ya. Listo, jóvenes, nos vemos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo? Perdón, Doc, una cosa. Dijo que se daba la indometacina para evitar un parto. Sí. La indometacina es Ya, un gracias, Doc. antiprostaglandínico. Entonces, por lo tanto, se da. Las prostaglandinas son las que de alguna otra manera desencadenan el trabajo de parto. Entonces, se da la indometacina para inhibir un trabajo de parto o una amenaza de aborto. Pero, digamos, como se da también el mismo tratamiento para la persistencia del conducto arterioso, si nosotros damos más de 5 dosis, podemos estar ante el riesgo de invertir la circulación fetal, ¿no? Y producirnos, por lo tanto, un óvulo. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, nos vemos Ya, el próximo. gracias, Doc. Chao, chao. Gracias, doctor.